Buenos días, compañeros, compañeras. Primero que nada, agradecer a los compañeros de CIESPAL que nos han invitado a esta charla, a este seminario. En este caso me va a tocar hablar, o vamos a hablar sobre un poco el papel de las radios comunitarias y las tecnologías, la relación que tiene las radios comunitarias con la soberanía tecnológica. Algo hablamos ayer en una de las mesas taller que estuvimos compartiendo. Pero en este caso también vamos a exponer una de las propuestas que tiene la red de radios comunitarias y software libre respecto a la apropiación de la tecnología, que son los bienes comunes digitales. Para los que no conocen, la red de radios comunitarias y software libre es un colectivo que tiene algunos años caminando ya y que agrupa a radios comunitarias y centros de producción de América Latina que se han liberado, que están en proceso de liberación. Más adelante vamos a explicar qué entendemos nosotros desde la red de radios comunitarias y software libre por liberación de las radios, ¿no? Seguimos entonces. Son organizaciones también que publican todas sus producciones o que están comenzando a publicar sus producciones y sus cuestiones radiales y radiofónicas bajo licencias libres, abiertas, Creative Commons generalmente, y que también utilizan o están empezando a utilizar software libre en sus computadoras de las radios y de los centros de producción. Y una de las características que también comparten muchos integrantes de la red de radios comunitarias y software libre es que utilizan EtherTix como distribución base, ¿sí? Para los que participaron ayer en la mesa taller en la que estuvimos hablando, bueno, EtherTix ya saben lo que es una distribución de base Debian pensada para funcionar en entornos radiales de América Latina, así que no vamos a explayar demasiado en eso. ¿Qué hablamos a qué nos referimos cuando en la red de radios comunitarias y software libre hablamos de liberación de las radios? Nosotros entendemos la liberación de las radios desde dos aspectos o de dos paradigmas fundamentales que están íntimamente ligados. Uno es la comunicación libre y otro es los bienes comunes digitales. ¿Por qué hablamos de comunicación libre? Cuando hablamos nosotros de comunicación libre, no hablamos de una comunicación libre de licencias o libre de restricciones, sino que hablamos de comunicación libre en términos de bienes comunes digitales, ¿sí? ¿Qué son los bienes comunes para los que no saben? Bueno, los bienes comunes son aquellos bienes que no son de nadie y son de todos a la vez. Mejor, por ejemplo, el agua, el aire, la tierra, no le pertenecen a nadie, le pertenecen a la comunidad, ¿sí? Lo mismo pasa con las tecnologías, ¿sí? El espectro radioeléctrico no le pertenece a nadie, está bien. Puede ser que me dicen, bueno, pero lo gestiona el Estado. Sí, está bien, lo gestiona el Estado, pero no le pertenece al Estado, le pertenece a la comunidad. Por eso hablamos de bienes comunes, porque son bienes que le pertenecen a todos, y digitales porque también entendemos que las tecnologías tienen que formar parte del bien común de toda la humanidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proceso y liberación de las radios o cuando hablamos de liberación de las radios de América Latina, hablamos de radios que comprenden la comunicación libre en términos de bienes comunes digitales. Desde la red de radios comunitarias y software libre nosotros armamos como un pequeño esquemita sobre qué son los bienes comunes digitales o cómo entenderlos o cómo apropiarlos mejor. Y dividimos en 4 capas, ¿sí? Estos bienes comunes digitales. Dividimos una primera capa que nombramos una capa física o una capa de infraestructura, que tiene que ver con todo lo físico, todo lo tangible, que son esos bienes comunes, como son, por ejemplo, como decíamos antes, el espectro radioeléctrico, la infraestructura de Internet, ¿sí? Y el hardware libre. ¿Sí? Esos 3 tópicos comprenden lo que nosotros llamamos la capa física o infraestructura de nuestros bienes comunes digitales. Ahí vemos, ¿no? Ahí está dividido
como pueden ver en la presentación. Entonces tenemos la capa física, que es lo tangible, ¿sí? El espectro radioeléctrico, la infraestructura de Internet, o sea, toda la infraestructura que nosotros utilizamos para comunicarnos y conectarnos diariamente. El hardware libre, que tiene que ver con este movimiento que propone una liberación de las formas en las que se producen las tecnologías o el hardware que hace funcionar nuestra computadora. Tenemos una segunda capa que la llamamos capa lógica o capa de software, ¿sí? Que como bien dice su palabra, se encarga o que incluye lo que tiene que ver con el software libre, ¿sí? Con la filosofía del software libre aplicada a la comunicación, es decir, la libertad de estudiar, la libertad de modificar, la libertad de estudiar y la libertad de compartir nuestras producciones bajo la filosofía del software libre. Por eso la encaramos nosotros o la pusimos dentro de esta capa, de esta segunda capa que llamamos capa lógica o software. Y también pusimos, como pueden ver, seguridad y privacidad, porque también entendemos que esa disputa que tenemos los periodistas y comunicadores populares respecto de la privacidad de nuestras conversaciones, la privacidad de nuestros datos y la privacidad en realidad de todas las personas, porque entendemos que la privacidad es un derecho humano, también lo entendemos como parte de los bienes comunes digitales y parte de esta capa lógica o de software. Por lo tanto, también tenemos que empezar a concientizar y empezar a hablar y empezar a tener un poco de conciencia respecto de nuestra privacidad y nuestra seguridad en línea. Pusimos una tercera capa también, que llamamos capa de contenidos, que básicamente es el conocimiento almacenado en la red, ¿sí? Y que lo pusimos aquí como bienes comunes digitales porque entendemos que día a día se están privatizando esos conocimientos o que cada vez menos gente, vaya la paradoja, estamos cada vez más conectados a Internet y cada vez tenemos menos acceso a esos conocimientos, no porque no podamos acceder a ellos literalmente, sino porque están siendo licenciados con licencias y producciones con copyright, ¿sí? Licencias privativas. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer un uso libertario de ese material. Por eso decimos que se está privatizando, porque se está cerrando ese conocimiento con licencias de copyright que impiden que nosotros podamos modificarlo, que podamos compartirlo libremente, ¿no? Por eso entonces pusimos una capa de contenidos y por eso hablamos en esta capa de contenidos de licencias libres, hablamos de un periodismo libre y de un periodismo de datos. ¿Por qué ponemos periodismo libre y periodismo de datos? Porque entendemos también que aquellos periodistas que estamos de alguna manera más comprometidos con el software libre, debemos centrarnos mucho más en lo que tiene que ver con la liberación de nuestros datos o de nuestras informaciones o del acceso a los datos que tenemos como periodistas, ¿no? Muchas veces los periodistas nos quedamos solamente con la información que recolectamos de nuestras fuentes, ¿no? Y nos cuesta compartir con el resto de los colegas periodistas esa información, ¿sí? Nosotros ya la damos preparada, presentadita, con el título, con el copete, con su bajada y ya está. Entonces nosotros pusimos el periodismo libre como un periodismo mucho más comprometido con esa libertad, un periodismo mucho más comprometido con esa liberación del conocimiento, y es por eso que lo pusimos en esta capa de contenidos. Y pusimos una última capa, ¿sí? La cuarta capa, que le pusimos el nombre de capa social, ¿sí? Y que tiene que ver con la alfabetización, como bien dice ahí, alfabetización crítica tecnológica o alfabetización tecnológica crítica, es decir, nosotros como comunicadores populares, como gente que está al frente de un micrófono y que tiene una responsabilidad muy grande, estamos en la obligación de comenzar a un proceso de alfabetización de nuestros oyentes y también un proceso de autoalfabetización respecto de un uso crítico de la tecnología. Tenemos que dejar de solamente dejarnos llevar por que un sistema operativo es muy lindo o tiene tal logo o tiene tal característica que le hace muy bonito. Está bien, puede servir para si les gusta esas cosas de la tecnología, pero si queremos realmente apostar
a una liberación tecnológica, tenemos que hacer una alfabetización crítica en el sentido de comenzar a utilizar críticamente esa tecnología, es decir, comenzar a preguntarnos ¿por qué la computadora funciona de tal manera? ¿Por qué este programa funciona de tal otra manera? ¿Qué pasa si no puedo ver el código de este programa? ¿O por qué el programador decidió armar esta línea de código y no esta? ¿Sí? ¿Por qué el transmisor funciona de esta manera? ¿Cómo se construye ese transmisor? ¿Cómo se construye ese micrófono? Comenzar a preguntarnos esas cosas también es una manera de comenzar a utilizar críticamente la tecnología, es decir, no ser solamente meros usuarios de tecnología o meros usuarios de computador o de celulares, sino comenzar a ser como podemos decir, realmente militantes de esa tecnología y apropiarnos realmente de esa tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera no vamos a ser incrédulos, de esa manera no va a venir cualquier vendedor de computadoras a decirnos, usted tiene que comprar esta computadora porque es muy linda. Puede ser muy linda, pero la verdad a mi radio no le sirve. Yo necesito una computadora que tenga tal procesador, tal cantidad de memoria y tal disco duro. No me importa si es más linda o más fea. De esa manera nosotros vamos a ir formándonos para evitar ser engañados por las empresas de tecnología, para evitar ser engañados por la publicidad y también para evitar que la discusión por una soberanía tecnológica pase solamente por si un sistema operativo es más lindo o un sistema operativo es más feo. Por eso pusimos una alfabetización tecnológica crítica. Ya para ir cerrando, ¿no? Para nosotros la liberación entonces de las radios comunitarias consiste en incorporar la filosofía de la comunicación libre desde el punto de vista de los bienes comunes digitales, ¿no? De estas 4 capas, o entender estas 4 capas y tratar de aplicarlas dentro de nuestra agenda periodística como medio de comunicación comunitario. Me podrán decir que dentro de la capa lógica y en la capa de contenidos podemos tomar acciones muchas más concretas que en la capa de infraestructura. Es cierto, no tenemos la capacidad técnica para montar cables submarinos como lo tiene algunas empresas como Microsoft o como Google. Es cierto, no podemos montar redes de internet a esa escala. Pero sí podemos comenzar a informarnos más, comenzar a concientizar, comenzar a difundir información que tenga que ver sobre el uso que se hace de esa tecnología, de esos cables submarinos, comenzar a informarnos más para que esas cosas no queden solamente vedadas a un grupo muy reducido, muy minúsculo de técnicos que saben de esos temas o periodistas que se encargan de eso, sino que sea una información accesible a las masas, accesible a nuestras comunidades. Y como ponemos ahí abajo, el reto de apostar por la libertad es integral, ¿sí? No tiene nada que ver con migrar una computadora, o mejor dicho, no comienza o finaliza con migrar una computadora. Eso es solamente un paso técnico. El reto de apostar por la libertad y por la soberanía tecnológica, al menos desde la red de radios comunitarias y software libre, nosotros entendemos que tiene que ver con una migración de conciencias, una migración de cabezas, como decimos nosotros, como dice un compañero, Javier Obregón. La importancia del software libre viene de la mano no de migrar computadoras, sino de migrar cabezas, ¿sí? Migrar nuestra conciencia, descolonizar primero nuestra conciencia para después descolonizar nuestras tecnologías. Entonces, hablar de radios comunitarias que defienden una comunicación libre es hablar de radios que entienden que las tecnologías no son un asunto técnico, ¿sí? Sino que son un asunto político, un asunto ético y que por lo tanto se tiene que tomar alguna acción concreta y real sobre ese campo, ¿sí? No tenemos que dejar solamente que los técnicos informáticos o los ingenieros se encarguen de eso. No, nosotros los comunicadores populares tenemos un papel importante ahí, tenemos un rol que jugar y es importante que ocupemos ese lugar. Hablar entonces de radios comunitarias que defienden una comunicación libre es hablar de radios que trabajan por una soberanía tecnológica. Radios que no solamente hablan de soberanía tecnológica, sino que en el día a día, en sus producciones, en su infraestructura, sigan apostando por la soberanía tecnológica. Es decir, sean coherentes con su discurso. Si somos radios comunitarias que hablamos de una liberación de las semillas, si hablamos de radios comunitarias que hablan de una liberación de las conciencias o de los territorios, también tenemos que hablar de radios comunitarias que hablen de una liberación de sus computadoras, es decir, dejar de utilizar plataformas privativas, plataformas de empresas extranjeras y comenzar a utilizar diseños propios, diseños de aquí, de nuestras tierras, para tener un mayor control sobre eso, ¿no?
Y finalmente, hablar de radios comunitarias que defienden una comunicación libre, al menos desde la mirada que propone la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, es hablar de radios que defienden los bienes comunes digitales, como bien lo estábamos charlando aquí, bienes comunes digitales que son el espectro radioeléctrico, la infraestructura de Internet, el hardware libre, el software libre, las licencias libres. Sí, también radios que, aparte de defender eso, defienden de la misma manera y con la misma vehemencia el resto de los bienes comunes, como lo son el agua, como son la tierra, como lo son la semilla, como lo es el aire también. Y que, como vemos, son tópicos o son temas que están en nuestra agenda. Bueno, nosotros los invitamos que además de esos tópicos de las semillas del agua, también se comience a incluir el tema de la soberanía tecnológica, al menos desde el punto de vista de los bienes comunes digitales. Así que, bueno, esa era la presentación que al menos propusimos desde la Red de Radios Comunitarias y Software Libre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuevamente por venir el día de hoy. Y es siempre grato tener este tipo de perspectivas para poder pensar la tecnología, la comunicación desde una mirada más amplia de procesos que se van mezclando y no necesariamente desde procesos muy instrumentales, donde la tecnología es una herramienta que sirve universalmente. Entonces ese tipo de espacios nos permite tener una visión más real y más concreta de qué es lo que significa la tecnología, qué significa la comunicación y cómo nosotros podemos integrar nuestros saberes hacia ella, de tal manera que no podamos configurarla, podamos reusarla, podamos producirla. Y creo que esa es una de las grandes diferencias que podemos encontrar en un seminario como este, a diferencia de otro tipo de espacios donde se puede tener un uso más pragmático de los medios. Era importante hablar acerca de la soberanía tecnológica y la comunicación por una razón básica. No podemos pensar en este momento que los procesos son universales, que lo que pueda producirse en un espacio de norte global tiene que ser necesariamente apropiado al nuestro. No podemos pensar en ser únicamente consumidores de tecnología, sino cómo podemos generar otro tipo de formas de expresión tecnológica y otro tipo de sentidos. Entonces, la charla esta que la tenía preparada es una charla un poco que intenta tener varios elementos para pensar la soberanía tecnológica y empezando desde los procesos sociales, ¿no? Muy relacionados con las radios comunitarias, con la comunicación comunitaria. ¿Y por qué? Porque la comunicación comunitaria ha sido una de las prácticas históricas latinoamericanas en las cuales hemos intervenido profundamente y hemos dejado una huella grande en la historia de la humanidad. Han habido otras experiencias, es verdad, en el mundo, pero es interesante cómo Latinoamérica ha producido medios comunitarios que han impactado políticamente, y eso lo podemos observar desde muchos tipos de tradiciones, ¿no?, que podríamos remontarnos, pero los más cercanos a nuestra memoria histórica corta, pensamos en las radios comunitarias indígenas, en las radios comunitarias sindicales, pensamos en otro tipo de colectivos que han producido esta comunicación en forma de resistencia histórica ante dictaduras, ante gobiernos prepotentes, y que han tenido una forma de organización que era más horizontal, y pensando mucho en que era necesario plantear otro tipo de formas de sociedad, y que no necesariamente eran formas de sociedades que estaban alineadas a formas de vida occidentales necesariamente, y sí teniendo en cuenta mucha identidad que estaba proveniendo del continente y de la historia del continente. Entonces ahí tenemos que las radios comunitarias y los medios de comunicación comunitaria que habían surgido en el 60, en el 70, en el 80, tenían unas claras líneas políticas de pensar otro tipo de formas de sociedades, ¿no? Es muy discutible en este momento cuáles hayan sido sus impactos, cuáles hayan sido las experiencias, los resultados que tuvieron, pero lo cierto es que estábamos ya pensando en formas donde la comunalidad es un elemento básico para poder entender nuestro mundo y el mundo de una quizás identidad latinoamericana. Esto es interesante porque después, a partir de los 90s, 2000, en el Internet se genera otra ola de comunicación, una ola que está proveniendo por las páginas web. Y aquí tenemos un caso muy interesante que siempre me gusta rescatarlo, y es que en Chiapas, en el 94, surge una de las primeras experiencias muy lindas sobre ciberactivismo, sobre comunicación digital y comunicación común, ¿no? Y es
precisamente en apoyo al levantamiento del ZLN. Hay una cosa que se terminó llamando como la bomba lógica, la bomba semántica, que era un sentido de poder generar disrupción dentro del aparato comunicativo a partir de la cantidad de gente que podía estar apoyando a una causa. Y ese es uno de los primeros juntes que existieron entre un mundo de activismo hacker y también de comunicación, y metido dentro de una lucha de comunicación comunal, de batallas por lo comunal. Y bueno, y posteriormente se descentraliza y se democratiza esta forma de comunicación, esta forma de generar recursos. El día de ayer ya también se había hablado de qué significaba la web 1.0, la web 2.0, de las formas de que uno podía ser su propio corresponsal. Y esa además fue otra de las banderas que se tomó durante el año 2000 para poder ampliar la democratización de los medios de comunicación. La idea de que cada uno de nosotros podía ser nuestro propio corresponsal, y democratizándolos el acceso a la tecnología, pero no solamente el acceso a tecnología en el sentido de que yo soy un usuario del Internet, que tampoco lo teníamos, sino de que yo puedo permitirme la publicación de páginas web propias, ¿no? Hubieron varios movimientos en Latinoamérica, bueno, y en general en el mundo, que permitieron ese tipo de ingresos desde una forma mucho más subalterna, más de resistencia, ¿no? Personalmente yo participé dentro de un colectivo durante mucho tiempo llamado Indymedia, que era un centro global de información que intentaba juntar a medios de comunicación independiente bajo la idea de ser su propio corresponsal y de que cualquier persona podía escribir dentro de una página web y tener algún tipo de acogida. Más o menos por el año 2005, 2006 se abren los grandes sitios de páginas web, Blogspot, Twitter está iniciando, Facebook, y ahí nos presenta un problema que es de las batallas que se habían conseguido por liberar el código, las primeras batallas de la liberación del código, por los derechos comunes de la gente, hacia otra forma de democratización de la comunicación digital, que no estaba pasando necesariamente por los principios de lo común, sino más bien por los principios de lo pragmático. Y ahí es interesante, porque de repente hemos empezado nosotros a pasarnos a escribir en Blogspot, hemos empezado a pasarnos a escribir en Facebook, y hemos dejado de lado los principios que habíamos empezado a construir una Internet más democrática, que era no tratar de pasar nuestra información hacia manos privativas. Y aquí es una gran discusión, hasta dónde podíamos permitir la democratización de la información a costa de la cesión de nuestros propios derechos, de la información y de la comunicación que estamos generando, ¿no? Por tanto, la idea era, nosotros podemos escribir en Blogspot y es mucho más fácil, pero al hacerlo, la infraestructura que tenemos es privativa, y al ser privativa, ¿a quién estamos dando el derecho de tener? Y es peor con Facebook. Facebook nos genera muchas limitaciones para el contenido que estamos generando, ¿no? Muy bien. Bueno, al final de todo eso llega a ser como una discusión grande de qué tipo de plataformas utilizar, qué tipo de recursos usar, y qué son esos espacios donde podemos poner alternativas o discutir sobre este tipo de casos. El otro punto para tocar es acerca de las culturas de las conexiones y las desconexiones. Y esto voy escalando un poco dentro del debate para terminar con la idea de la soberanía tecnológica y por qué es importante. En base a esta idea, esta promesa de que el Internet es un espacio global, es un espacio democrático, se han construido un montón de discursos que nos presenta que si estamos en Internet, más bien, si no estamos en Internet, no existimos, lo cual no llega a ser necesariamente cierto, ¿no? Hemos pensado que el espacio de Internet es un espacio completamente democrático, que es un espacio descentralizado, y aquí vamos a enganchar después, quizás Farid podría hablar un poco más sobre esto, sobre los espacios más políticos del Internet y cuán no centralizado es, y es más bien una utopía pensar en un Internet descentralizado. Pero es una promesa y es una ilusión el decirnos que tenemos en el Internet un espacio completamente democrático y que está permitiendo mayores espacios de libertad, mayores espacios de derecho, lo cual no necesariamente es cierto debido a la concentración que tenemos de puntos de acceso del Internet a nivel global. Entonces,
Ese es otro de los tipos de batallas donde las redes libres están luchando y donde esta cultura alternativa, la cultura libre, intenta incidir, ¿no? En esos espacios que no necesariamente son privativos ni han sido cooptados por las corporaciones durante esos últimos años en nombre de la libertad, de la democracia, del desarrollo y de la innovación en este momento. Ayer se discutieron algunos de ellos, por ejemplo, esta famosa red brasilera que estaba siendo creada que se llama Red Mundial, que había comenzado hace algunos años gracias a al escándalo que desató Snowden, intentando construir una red latinoamericana, una red global más bien, que no esté dependiendo de las grandes potencias internacionales que están construyendo y que están generando los nodos de circulación de Internet. Pero al mismo tiempo, también en el mundo se han creado otro tipo de redes que tienen una idea de lo libre y una idea de horizontalmente y algo más democrática, pensándolo en lo común. Por ejemplo, Diáspora, un ejemplo donde yo también he participado de alguna manera, o esa red que se llamaba Idéntica, que era una red tipo Twitter, que estaba lleno de gente geek, y que fue construida con los mejores deseos. Hay otras en este momento que están funcionando y aquí nuestro debate vuelve a surgir. Tenemos redes que se han creado, que las comunidades de software libre las han desarrollado con las mejores intenciones, pero ¿cómo es que las hacemos para que este modelo donde lo común, donde lo público pueda sobreponerse a esas otras redes sociales que son dominadas y determinadas por capitales corporativos y además por formas políticas dominantes, ¿no? Y bueno, entonces seguimos con eso. Al mismo tiempo, se han abierto en el mundo una serie de espacios que han provenido desde una cultura que surgió entre más o menos en los 70, pero podríamos remitirnos más atrás, ¿no? Que es esto de la cultura hacker. Es interesante esto y no se puede separarlo. En este momento no se puede pensar la comunicación comunitaria con la cultura hacker debido a los acercamientos que han habido por las luchas que se han dado, ¿no? Y es que no han pasado solos. La idea de la comunalidad entre ambos movimientos ha permitido las uniones entre esos dos tipos de culturas y dos tipos de prácticas. Y no por nada entonces las herramientas que podemos utilizar ahora como EtherTix o otro tipo de herramientas libres que existen, que son pensadas para el uso común y público, han sido gracias a este tipo de unión entre ambas culturas, entre las culturas hackers y también las culturas de la comunicación comunitaria en general en el mundo. Y uno de los centros de las bases que se han creado han sido los Hack Labs, y Hack Labs que han empezado a surgir desde mediados de los 90 en todo el mundo para poder pensar otro tipo de forma de desarrollo de tecnología y ampliado en toda la región, ¿no? Para ser un poco más específicos. Bueno, entonces, y lo interesante es que al mismo tiempo esos espacios que es necesario conocerlos y es necesario que existan más, también han pretendido la construcción de otro tipo de redes locales, y la discusión era, como habíamos hablado ayer, de que no necesariamente es importante estar presentes dentro de Internet, sino también es importante crear redes locales, nodos locales, donde las relaciones que tenemos entre nosotros, entre nuestra comunidad, puede ser mucho más importante que las relaciones hacia afuera. Y entonces acá hay una gran discusión, que es cuán importante es ser global. Es más importante que nosotros estemos pensando en la globalidad que en nuestras vinculaciones de nuestras comunidades locales. Y esto es una discusión que también surgió dentro de los espacios de los Hack Labs, dentro de la cultura hacker, ¿no? Si es que en mi comunidad no tiene Internet, necesariamente tengo que luchar por el Internet para salir. ¿No es mucho más práctico construir redes locales que puedan alimentar mi propia comunidad y desarrollar un tipo de economía y de mejores relaciones sociales solamente dentro de mi comunidad? Y hay una experiencia súper lindas acerca de construcciones de redes mesh dentro de comunidades para poder crear ambientes digitales y tecnológicos solamente en comunidades locales, ¿no? Y eso funcionó bien porque de alguna manera se intentaba potenciar más el ambiente digital en pequeñas comunidades que no necesariamente estaban conectadas al Internet. Y ahí va esta discusión de que es necesario el Internet para generar comunicación digital. No lo es.
la discusión siempre va a ser ¿cuánto voy a potenciar yo mi comunidad ante una comunidad global? Y hay casos, hay muchísimos casos de los que se puede hablar para eso, y también mucha tecnología, muchas experiencias y también muchas luchas por ese tipo de pensamiento. Ok, entonces a la cosa que iba con eso del internet es que normalmente lo que hacen es vendernos tecnología. Ya acercándome más a la idea de la soberanía tecnológica, nosotros estamos siendo pensados como agentes de venta de tecnología, o sea, nos están queriendo vender constantemente, y bajo una idea grande, que la tecnología es universal, que las soluciones son universales y que los centros de desarrollo y diseño necesariamente deben ser del norte. Por tanto, lo que nosotros hacemos es un consumo constante de la tecnología que están produciendo. Y esto bajo la idea de que los problemas que ellos pueden tener van a solucionar absolutamente todos los problemas que vamos a tener en el mundo, ¿no? Y esto se refiere a la idea de la universalidad de la tecnología. Pero ¿cómo nos afecta eso? Nos afecta en el sentido de que no necesariamente tenemos que utilizar Facebook, o tenemos que utilizar Twitter, o tenemos que utilizar otro tipo de red o de instrumento tecnológico que aparezca para potenciar nuestras formas de comunicación. No. Bueno, sí y no. Ahí van grandes discusiones de dónde tenemos que entrar, a qué tipo de campos de lucha entrar por la dominación de la comunicación. Pero no significa de que cuando yo tenga un nuevo celular voy a descargar inmediatamente la aplicación que me va a hacer mejor. No necesariamente. Porque al mismo tiempo estamos entrando dentro de un juego de significados tecnológicos y de significados de formas de vida social. Entonces, necesariamente tenemos que pensar en formas de crear propios sistemas que lo estamos haciendo. Pero al pensar en nuevos sistemas, también estamos pensando en que si vamos a nosotros a pretender el desarrollo de nueva tecnología, conceptos, tenemos que referirnos a algo. Y necesariamente tenemos que pensar en estas bases de donde hemos empezado el desarrollo de nuestra tradición, de nuestra cultura. Y aquí ya se engancha con la idea de las radios comunitarias, con la comunicación comunitaria, porque son nuestros elementos básicos y tradicionales que estamos generando nosotros valor para poder pensar el mundo. Nuestra tradición no es la tradición de Silicon Valley, nuestra tradición de tecnología no está partiendo desde Shenzhen, nuestra tradición no está partiendo desde Europa. La tradición que tenemos proviene desde las mismas prácticas que nosotros estamos generando, desde cómo poder producir radio en la Amazonía, desde cómo estamos produciendo comunicación en panfletos, desde la etnomatemática que está haciendo que empieza a estudiarse. Esas son las bases de donde tenemos que pensar. Y eso nos puede proyectar mucho hacia otras formas de cómo podemos generar código, cómo podemos generar programación, cómo podemos generar tecnología misma, pensando en cuáles son el elemento de valor que tenemos. Y entonces esto es una forma de pretender una descolonización, ¿no? Es una descolonización de la tecnología. Y bueno, de hecho hace varios años en Bolivia habíamos empezado un movimiento sobre descolonización digital y de tecnología que ayudó mucho para la ley de telecomunicaciones que tenemos allá, y este artículo sobre software libre, ¿no? Pensando en que habían otras formas de poder entender la tecnología que no era necesariamente la adopción de tecnología del mundo. Entonces es una forma esta Ahora, muy bien. Entonces, la soberanía tecnológica se pretendía por dos lados. El primer lado era pensar en todo en ese aparato de cosas donde existen determinaciones de sentidos hegemónicos en los cuales nosotros estamos ingresando y nosotros mismos nos hacemos agentes de reproducción y dominación social y técnica. Y por otro lado, había la idea de que estábamos siendo políticamente observados y vigilados.
Y muchos países aceptan la idea de la soberanía tecnológica como la idea del cierre de sus propios desarrollos, pensando más bien en lo interno para poder proteger a los propios estados. Entonces muchos de los estados latinoamericanos que pasaron a la izquierda en este tiempo empezaron a tomar una bandera de la soberanía tecnológica para la propia defensa de ellos mismos y la propia construcción de infraestructura que les permita hacer un mejor manejo de sus recursos humanos, y lo cual está muy bien. Pero por otro lado, también era necesario pensar la soberanía tecnológica como la propia capacidad que nosotros tenemos de poder autosustentarnos tecnológicamente, y eso es lo que iba con toda la explicación. No necesariamente tenemos nosotros que ser consumidores. Yo también tengo mi propia forma de poder generar soberanía tecnológica al saber qué es lo que yo estoy consumiendo y por qué lo estoy haciendo, y sabiendo que este aparato que tengo acá no me está determinando. Ya, yo lo voy a determinar, yo lo voy a construir. Y ese es el último elemento que es interesante para pensar la soberanía tecnológica, es la autodeterminación tecnológica, ¿no? ¿Cómo es que yo me convierto en un agente que va a controlar los aparatos? No necesariamente yo no voy a depender. Si en algún momento llega a haber una caída del internet como pasó el día viernes, no necesariamente va a determinar eso mi vida. Y además, la producción que se haga y que sea privativa y que sea con marcas no me va a determinar que mi propia vida se ponga en riesgo, se ponga en juego. Y al mismo tiempo que si se cae todo el sistema de patentes del mundo y de repente, como muchos quisieran, tampoco eso me va a afectar, porque tengo otras formas que sean mucho más autónomas, que sean más libres, los cuales estoy basando mi vida. Y en ese seminario estábamos hablando también de licencias Creative Commons, estábamos hablando de tecnología, de otra forma, para que de esa manera también podamos generar grados de autodeterminación tecnológica, de soberanía tecnológica nuestra, para no estar en un grado de dependencia. El último concepto era sobre, eso es importante, ¿por qué? Porque de esa manera podemos producir o podemos pensar en una idea de la economía de conocimiento. Es importante porque no estamos solo siendo consumidores, estamos siendo productores, estamos generando más empresas, más inversiones, estamos nosotros produciendo nuestros propios contenidos y estamos además creando ecosistemas de conocimiento al no ser dependientes. Y eso es bueno, eso es muy bueno porque eso nos ayuda a luchar contra el extractivismo. En la medida en que nosotros podamos hacernos más soberanos, independientes, autodeterminativos con la propia soberanía, con la propia tecnología que tenemos, es una forma de luchar en contra del extractivismo, de la extracción de petróleo, del saqueo de recursos naturales, porque estamos dándole a nuestro conocimiento el valor necesario. Y no solamente un conocimiento técnico especializado, sino nuestro propio conocimiento que tenemos desde la tradición, desde nuestras propias comunidades, dándole un valor que puede ser muy grande. Y la última cosa es que nos venden mucho la idea de que necesitamos ciudades inteligentes para vivir. Y muchas empresas se van por todas partes y seguramente también lo han estado por donde ustedes viven, ofreciendo la ilusión de que es necesario contar con ciudades inteligentes para que nuestra vida sea más ordenada, para que tengamos mayor democracia. Y ese es otro tipo de promesa de la innovación. Y lo cierto en realidad es que nosotros no necesitamos ciudades inteligentes como tal, más que ciudadanos inteligentes, pero sobre todo antes de ciudadanos inteligentes en ese sentido de la soberanía, lo que necesitamos son comunidades inteligentes. Y cómo pensar las comunidades inteligentes en ese tipo de todo ambiente de soberanía, de autodeterminación, donde la tecnología juega un papel clave y la comunicación también juega un papel clave. Bueno, esa es mi introducción a esta charla. Gracias. Vamos a intentar hacer un ejercicio de reflexión sobre el tema que a mí me ha causado un poco de esfuerzo, ¿sí? Trabajar el tema de radios comunitarias en relación a lo que se denomina tecnopolítica y soberanía. Entiendo que las radios comunitarias trabajan en distintos tipos de ámbitos. Es decir, hay un ámbito que es por medio de la radio como tal, es decir, las ondas, tal, y el otro es Internet. Lo que quiere decir que circunscribo esta lectura solamente para el ámbito de Internet, ¿sí? No para el ámbito de las frecuencias, ¿sí? Un punto.
Lo segundo, enmarco la reflexión en la idea, en la intención de llegar a comprender las radios comunitarias y su ejercicio, dado que se encuentran en el ámbito de Internet, como un conjunto de organizaciones y esfuerzos que puede tender también a vincularse en el marco de lo que se denomina el activismo tecnológico. Hago un énfasis acá. Si bien el ejercicio es comunicacional, al pertenecer o al hacer parte del ámbito de Internet, quisiera invitar, y para eso es una parte de la reflexión, a que haya un vínculo con eso que se llama el activismo tecnológico, que en este caso sería el activismo telemático, ¿sí? Es decir, pensarlos a ustedes también como activistas, pues porque hacen parte del escenario de la tecnología en un capítulo de comunicaciones, y pues me gustaría pensarlos en relación a ese tema. El tercero es de que si hablamos de Internet hay que tener una idea de él, porque regularmente es un poco etéreo él, ¿sí? Nosotros una vez en Bogotá hicimos una encuesta sobre los imaginarios que rodean Internet. Preguntamos en varios sectores qué entendían, de dónde venía, cómo se conformaba, por ejemplo, específicamente la tecnología. Esa fue una de las preguntas. ¿De dónde viene la tecnología? Y la mayoría de las respuestas, casi un 80 y pico % de las respuestas, decían que venían del centro comercial. Cuando pensamos y cuando identificamos que gran parte del imaginario sobre la tecnología supone que su existencia radica en el centro comercial, estamos jodidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que hay una alienación en relación a las fuerzas que la producen. Esto me hizo pensar lo que alguna vez Michael Moore, en uno de sus documentales, hizo una entrevista a un niño estadounidense y le preguntó que de dónde venían las zanahorias. Y el niño respondió que venían del supermercado. Cuando alguien supone que la zanahoria viene del supermercado, quiere decir que no va a entender ningún tipo de contradicción que se genera en el ámbito de la agricultura, ¿sí? Si hablamos de Monsanto, ni idea. Si hablamos de explotación laboral campesina, ni idea. Es decir, ni idea. A eso voy. Cuando hablamos de que alguien supone que la tecnología viene del centro comercial, miércoles. Quiere decir que hay un escenario de invisibilización ahí, y es nuestro esfuerzo identificarla. Ahora, eso nos llevó a otra pregunta. ¿Por qué está tan invisibilizada los orígenes, la etiología de la relación de cómo se produce la tecnología cuando la tecnología nos habita tanto en la cotidianidad? Estamos llenos de tecnología, computadores, celulares, un montón de cosas. Y no solamente me refiero al ámbito urbano, porque esa idea también bucólica de que en el campo no hay un celular, esa vaina es cuento también, sí hay. Es decir, estamos llenos de tecnología. ¿Por qué, si estamos tan habitados y rodeados de ella, desconocemos tanto de ella? Es una pregunta que tiene mucho que ver con el ámbito de lo político y de la alienación, porque si yo desconozco de algo, ¿cómo me empodero? Es decir, nosotros hemos estado echando un carreto aquí a su mercedes hablando de esta vaina, ¿sí? Cómo empoderar de la tecnología como tal, y hablamos de Internet. Pero hombre, tenemos que aterrizar un poco y pensar también, identificar cómo es que funciona esa cosa, ¿sí? Internet, vamos a identificarlo entonces como un escenario de análisis, ¿sí? Principalmente en su aspecto de infraestructura. Y esto abre un capítulo de reflexión un poco distinto a los escenarios de reflexión sobre Internet, en el entendido que esos escenarios de discusión, los convencionales, hablan de Internet en una tercera capa. Yo le llamo así, tercera capa, que es la capa de los contenidos. Acceso libre, distribución, circulación, producción de contenidos, tal. Esto está en una tercera capa, la capa más alta, por ende es la más cercana, porque es la que tiene más impacto, ¿sí? Facebook, tal, etc. Pero entiendo que existe una capa secundaria en Internet,
que la ubico dentro de la capa de los sistemas lógicos que dominan a Internet. Es decir, ¿quién ha escuchado sobre DNS? Uno, ¿sí? IPs. Hay un administrador mundial de los bloques de IP. ¿Cómo se administra esa vaina? ¿Sí? ¿Quién decide ahí? ¿Hay poderes? La pregunta ahí. ¿Son públicos? ¿Son privados? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Esta vaina, sí. Ya, está bien. Entonces, segunda capa. Yo la denomino una capa lógica, aritmético-lógica. Y la primera capa son los aparatos, los servidores y los cables, porque Internet en última es un montón de máquinas interconectadas con cables, ¿cierto? Es decir, lo puedo llevar a la expresión más mínima, que es lo que en ingeniería llaman redes LAN. Una red LAN es agarrar 4 computadoras, utilizo un switch, conecto desde el switch a una, conecto a otra, sí trabajo con la conexión de un modelo cliente-servidor. Si trabajo P2P, entonces ya instalo un software aquí, instalo un software acá y nos conectamos P2P. Es decir, hay una forma de ver la conexión. Pero no quiero confundir con eso. Internet, el regular, el común, es cliente-servidor. Es decir, hay un servidor, un computador grandote, ¿sí?, a donde un montón de computadores chiquitos entran a hacer solicitudes. Y llegamos allá a través de unos cables. De verdad, Internet es una vaina muy... Su topología, porque a eso se le llama topología, es una vaina casi antigua, porque los mismos tramos por donde pasan esos cables fueron los mismos tramos por donde pasaron los cables del telégrafo, por ejemplo. Pero ahora ya no son los cables del telégrafo, sino unos cables de fibra óptica, o a veces de cobre, ¿sí? Pues va. Primero, a esos cables, ¿sí?, en el argot, ¿sí?, técnico, se le llaman backbones. ¿Ustedes habían escuchado esa vaina? Backbones. Los backbones son estas vainas, estos cables. ¿Sí? Ahora, a una pregunta, porque yo entiendo que el ejercicio de la comunicación tiene que basarse en una reflexión muchas veces de análisis científico, es decir, lo más metodológico, lo más claro posible para llegar a una información. Nos dicen, por ejemplo, que en el caso de Cuba no hay Internet porque el régimen impide que su sociedad se comunique, porque teme que si se comunica entre ellas provoca una contrarrevolución. ¿Sí? Ese es un cuento con el que nos han venido los ideólogos. Y eso ha pegado durísimo, esa idea. Pues si yo entiendo que Internet es una topología conformada por cables y computadoras, primer análisis técnico, y lo cruzo con el análisis político y geopolítico, y entiendo que en Cuba hay una ley que se llama la Helms-Burton y la Torricelli, que es un conjunto de leyes que articulan algo que se llama el bloqueo, ¿sí? Y que en ese bloqueo a mí me dice en el capítulo 14 que ninguna empresa norteamericana puede dar servicios directos o indirectos a este país. Y entiendo que esos cables pertenecen a alguien. Entonces ya entiendo que aquí hay un problema de conexión de Internet que obedece a unas relaciones de poder. Pues resulta que en el escenario de América Latina, por mucho que tengamos unas consideraciones, algunos, otros críticas, etcétera, de los gobiernos progresistas de los últimos 15 años, posiciones críticas que no invalidan el respeto a estos nuevos procesos sociales importantes para América Latina, que en Internet han tenido un efecto. ¿Cuál? Uno de ellos, el cable ALBA 1. Conecta Venezuela con Cuba, Cuba con Jamaica. Es decir, Hugo Chávez, que era un militar que venía y hacía parte de una unidad de telecomunicaciones en el ejército bolivariano antes de ser presidente, entendía el escenario estratégico de las telecomunicaciones. Y resulta que fue Venezuela la que le mandó un cable de fibra óptica a Cuba
para que Cuba pudiera conectarse a Internet. Ahora, Naciones Unidas habla de que Internet es un derecho humano. Entendemos que el bloqueo genera unas afectaciones en los derechos humanos. Pues uno de esos, obviamente, es la violación del derecho humano a acceso a Internet a los ciudadanos en Cuba. Pues esa falencia, esa violación, se la restituye Venezuela a Cuba enviando un cable submarino que se llama ALBA 1. Y los cubanos, en su solidaridad infinita, porque tienen una etiología solidaria tremenda, dijeron, hombre, ¿por qué no le mandamos este cable también a los de Jamaica? Y cogieron un pedazo de cable y lo tiraron a Jamaica. ¿Estamos aquí? ¿Qué quiere decir? Que a veces si nosotros suponemos que Internet, la tecnología, viene del centro comercial, pues toda esta situación extraña. Y mucho más que no genera un escenario de posibilidad para reflexionar sobre las relaciones políticas, geopolíticas, ideológicas, económicas que inciden en la capa 1 de Internet. ¿Qué es la capa cuál? Pues su capa física, su capa infraestructural. Sin esta capa no hay Internet. Y todo el resto de discusiones en la capa 3 valen 5. Internet son cables y computadoras. Y esos cables no están en el ciberespacio. Eso es un carretazo ahí, ¿sí? Esos cables y esas computadoras están en países, y en esos países hay leyes y circunscripciones. ¿Qué quiere decir? Que Internet ha puesto a prueba, por su topología general, ¿sí?, global, de tener un montón de computadores en el mundo conectados con cables, ha puesto y ha generado un reto legal a las nociones de Estado-nación y soberanía. Porque efectivamente Internet no funciona en un solo país. Ni China, que hablan un montón de que China está sola y tal cosa, ¿no? Eso es puro cuento. Si China no está sola, que eso es que el firewall, tal cosa de seguridad, como una especie de metáfora de lo que los ideólogos de la ultraderecha han intentado hacer entender que fue, por ejemplo, la Unión Soviética, que yo entiendo que cuando Peladito suponía que en la Unión Soviética había un muro de hierro, ¿sí?, que dividía una vaina. Pues están haciendo lo mismo con China, ahora un firewall, ¿sí?, el muro de hierro, ¿sí? Si esa vaina fuera así, los ataques cibernéticos de China a Estados Unidos no fueran posibles. Efectivamente hay una interconexión porque están en la topología de red. Y la red es esa vaina. Es toda esta cantidad de cables. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, entonces cabe una pregunta cuando nos interesa un poco el tema político y económico. Es, oiga, ¿y quiénes son los dueños de esa vaina? ¿Los países? ¿Las empresas? ¿Quién es? ¿Quién es el dueño de ALBA 1? ¿Sí? Pues el dueño de ALBA 1 es ALBA. ¿Sí? Es decir, organización multilateral de estados, ¿sí?, que ahorita plantea la interconexión de un cable submarino que rodee a América Latina para blindar a América Latina de los ataques cibernéticos desde Estados Unidos, principalmente el espionaje telemático que viene de Estados Unidos. Pero, ok, entendemos los cables, boco de cables que están tirados por un montón de lugares, ¿sí? Bien. Ahora, cuando hablamos de servidores, ¿sí?, tenemos que hablar de data centers, centros de datos. Recuerdan ustedes que inicié conversándoles de que la forma como se dispone la topología de Internet, es decir, cómo se interconectan las máquinas, obedece a una posición que no solamente es técnica, sino que también es política. ¿A qué voy con esta vaina? Para los técnicos hay un modelo paradigmático de interconexión de redes. Cuando un estudiante de ingeniería de sistemas va a su clase de redes, ¿sí?, el profesor le dice, tenemos dos modelos de interconexión, cliente, servidor y P2P. Regularmente los ingenieros de sistemas salen entendiendo y pudiendo solucionar la topología de una red P2P.
Mierda, mira, ya yo estaba aquí armando un lío. Perdón, salen instalándote muy bien una red cliente-servidor. Pero cuando tú le dices que te instalen una red P2P, persona a persona, ahí se ven envainados. Y uno se pregunta, ¿por qué? Es que es impresionante la incidencia de las corporaciones en el pensum de las universidades, en las facultades de sistemas. Es una vaina absurda esa vaina. Eso es como cuando uno estudiara filosofía y llega a la facultad de filosofía y a uno le dicen en la facultad que solamente se van a leer los libros de Bruguera, ¿sí? De ahí para adelante no se lee más nada. Pues los pensums de ingeniería de sistemas lo componen 5 corporaciones transnacionales: Microsoft, Cisco, IBM, Intel, ¿sí? Cuando ven microprocesadores y toda la cosa en Intel, ¿sí? La red cliente-servidor, que es la que genera el modelo de negocio de Internet en donde la corporación transnacional hace vida. ¿Qué quiere decir? Que si Internet se pensara como red P2P, no existiría esta vaina. Es decir, los data centers. No existiría. Porque cada computadora fuera nuestro propio servidor. Pero el modelo cliente-servidor, tú eres un cliente, yo soy un cliente en el modelo ideológico de estas empresas, y el servidor es Amazon, Microsoft, tal cosa, tal, ¿sí? Entonces todos tenemos que llegar a ellos. ¿Y eso qué genera? Concentración. ¿Concentración de qué? Pues de información, mano, ¿sí? Es decir, hay un paradigma de interconexión de redes que garantiza la concentración de datos y se reproduce dentro de las cientos de miles de universidades de ingeniería de sistemas y se llama el modelo cliente-servidor. No joda cuando habíamos pensado una vaina así. Pues estos son los data centers. Es decir, a la pregunta, oiga, ¿y esos cables que sí, a dónde llegan? Pues llegan a unos aparatos de estos. Y aquí empiezan a construirse unos poderes, ¿sí? Porque dígame una vaina, alguien que concentre los datos de 100 millones de teras de información de un montón de gente, no solo un país, sino de cientos de ellos. ¿Qué pasa? Joda, pues que tiene un poder descomunal. Y esta vaina los ideólogos la han llamado, los ideólogos justificadores del modelo la han llamado Big Data. Joder, es que son unos jodidos, man, sí. Big Data. Y se escucha lindo la cosa, ¿sí? Big Data. Y también a ese tema etéreo de Internet la han llamado la nube. ¿No? En la nube estás tú, ¿sí? Internet está pegado en la tierra, ¿sí? Es físico, es real, es objetivo. Internet es objetivo, ¿sí? Porque cuando empezamos a pensar de que Internet es etéreo, hay un problema que sucede en las comunidades campesinas e indígenas. Que esos niveles de abstracción que ha producido Occidente, fundamentados principalmente para el engaño, inmediatamente el campesino y el indígena se bloquea con esa vaina porque son pendejadas. Pero si tú le hablas a un campesino o un indígena que Internet es físico, es real, que es cables y computadores, seguro que no necesita tener un PhD en redes para entender esto. Fácil. Todo en ese sentido es más comprensible. Pues bien, resulta que en Internet, que son cables y computadoras, hay unos servidores que colectan la centralización de la información del mundo y hay unos clientes que somos nosotros. Entonces, cuando de UNESCO hablan de que Internet es un derecho humano y que somos ciudadanos, tenemos un problema de que quienes han conceptualizado la arquitectura no nos ven como tales. Nos ven como clientes. ¿Me estás entendiendo cómo va la cosa? Es decir, si yo llego a un hospital y a mí me dicen cliente número tal, yo me asusto, ¿sí? Que me digan usuario, que es distinto, ¿sí? Ciudadano, ¿sí? Pues estos locos tienen una idea de que Internet tarde que temprano, desde sus modelos corporativos de construcción de la topología de Internet, quieren volverlo un centro comercial, en donde pague por ver. Y aquí hay una lucha frente a esa vaina. Pues resulta que, ¿cómo hace usted para conectarse?
Nosotros hacemos, por ejemplo, ejercicios cuando hacemos una vaina que se llama empoderamiento del concepto de Internet, que es una vaina que nos inventamos para intentar aterrizar esta cosa. Entonces decimos, bueno, tú eres un computador, yo soy un computador, tú eres un computador, ¿sí? Tú eres un computador y tú eres un computador y tú estás chateando con él. ¿Por cuál red? ¿Por Gmail? ¿Por Gmail? ¿En dónde están los servidores de Gmail? Ah, porque es que ya yo entiendo que hay cables y servidores y los servidores concentran, entonces uno a veces piensa que el chat, lo que uno chatea queda en el computador, ¿sí? Sí, queda en el computador del servidor, ¿sí? ¿Y ese servidor en dónde está? Pues si es Gmail, ¿está en dónde? No, pero hablen. Esa vaina. Listo. Entonces, si tú vas a enviar un mensaje y lo tienes a aquel al lado, entonces tú dices, hola. Y ese mensaje primero va por un cable a una NAT principal, después va a la empresa de telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones lo manda por un cable que atraviesa todo el país, que tiene que buscar el océano, ¿sí? Y ese cable sale por un backbone, ¿sí?, grande, que llega a un servidor especial que se llaman servidores NS. Esos servidores son estos manes. Estos son los grandes semáforos de Internet. Es decir, este man llega aquí así. Usted llega a la petición y yo soy un servidor NS. Entonces yo le pregunto a usted, ¿para dónde va usted? Y usted me dice, voy a la 196.185.8645. Y yo tengo un directorio de NS que me dice que esto es Google, ¿sí? Entonces yo miro en mi mapa y digo, usted va para la zona este de California, en donde están los servidores data center de Gmail, ¿sí? Entonces lo mando, ya él, alguno de estos, ¿sí?, que se llaman los root servers, que yo los entiendo como unos semáforos, ¿sí? Entonces dice, usted va para la costa este, ¿sí? Y después llega allá, y después se devuelve, y le llega a usted el hola. Y a veces uno dice, no joda, Internet está lento. ¿Sí? Hay una red de interconexión fuerte ahí. O a veces se desconecta el Internet y decimos, no joda, esta empresa pública de telecomunicación no sirve para nada, ¿sí? Eso es culpa de Correa, ¿sí? Qué video, ¿sí? ¿No? Porque efectivamente Internet es eso, es la interconexión que genera la interdependencia entre otros factores. Quiere decir que Internet, para entenderlo, impone una epistemología basada en la complejidad. ¿Sí pillan cómo es la vaina? Para entender Internet hay que pensarlo dispuesto desde un epistemes. Pero para esa vaina no hay que ser científico. Hay que entender cómo está dispuesto materialmente. ¿Ya? Pues bien, cuando yo entiendo esta situación, entonces digo, bueno, ¿cómo es la situación ahí? Yo entiendo que Internet son un poco de cables, un poco de computadoras grandes, ¿sí?, y hay unos semáforos, ¿sí? Pues esa es la parte de la capa 1. Hay ahora empresas que se hacen a la propiedad de esos data centers, ¿sí? Empresas poderosas, porque Facebook no es la página web. Facebook es su colector de data centers. Es decir, en donde guarda la información de todos ustedes. Y un sistema aritmético lógico, ¿sí?, que hace que la página funcione de tal manera. Pero una de las cosas que le da valor a Facebook es fundamentalmente la información que tiene. ¿Estamos? Gmail, Twitter, toda la vaina que está construida en cliente-servidor. Esa es la idea. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una idea de Internet de desempoderados, ¿sí?, de gente que entrega su información para que lo dejen transitar, ¿sí? Mierda. Y hay veces hablamos de que Internet es horizontal y tal. No, la nuestra, la que se plantea desde el movimiento activista. Pero hay una tendencia dentro de Internet que la plantea mal, ¿sí? Ahí hay discusiones frente a eso. Pues va. Entonces ahora tengo que leerles algo, ¿sí?
ya entrados en situación, ¿sí? Cable, el servidor esto, que es el primer núcleo. En el segundo, o en la segunda fase, es el sistema DNS, de IPs. Ustedes han escuchado una organización que se llama LACNIC, ¿no? Pues nada, busquémosla. Vamos para acá. LACNIC. Listo. LACNIC.net. Aquí está. LACNIC. ¿Qué es LACNIC? Casa de Internet de Latinoamérica y el Caribe. LACNIC. Acerca de LACNIC. LACNIC, el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, es una organización no gubernamental internacional establecida en Uruguay en el año 2002. Es responsable de la asignación y administración de los recursos de numeración de Internet, es decir, de los bloques de IP, IPv4 e IPv6, no le paren bolas el IPv4 y IPv6, ¿sí? Números autónomos y resolución inversa, ya está. Es decir, aquí hay una gente en el mundo. Para que tú te conectes con un computador, te tienen que asignarte una IP. Dígame, ¿quién se la asigna? Pues el proveedor de Internet. ¿Estamos? Porque hay la pregunta es, oye, ¿y qué tiene que ver ahí el proveedor de Internet? Porque es que tú me estás diciendo que yo conecto, llego al proveedor, el proveedor me manda un cable internacional, el cable internacional un semáforo, el semáforo me manda el servicio y me devuelve. Pero ¿qué hace el proveedor? El proveedor es el que le entregan la asignación de los bloques y se lo asigna a un cliente. Por eso se llama los servicios IP dinámica e IP estática. IP estática es que tú tienes una IP, una sola, es tuya, es la tuya, te la asignó tu proveedor. IP dinámica es que tienen un bloque de IPs que va pasándoselas a uno y al otro, porque tenemos 100 clientes, tenemos 50 IPs, las volvemos dinámicas porque todos esos clientes no se conectan siempre a la vez. Entonces están mandándose las dinámicas. Ahora, ¿qué pasa cuando los clientes se conectan de una? Pues que hay un cliente que se queda sin Internet. Pero ¿quién es el del problema? ¿El de la proveedora o cuántos bloques de IP asignó LACNIC? Porque la proveedora de Internet solo juega con unos bloques de IP que se lo entrega a alguien. Pues LACNIC es una empresa no gubernamental, sociedad civil, ¿sí? Que está ubicada ahorita, bueno, se funda en Uruguay y ella recibe unos bloques de IP. Pero ¿quién entrega el bloque de IP más grandote? Para todo el mundo. Nosotros vamos a tener una charla ahora por la tarde, ¿sí o no? Bueno, eso va a tarea. ¿Quién entrega el bloque grande de IPs? Porque resulta que como LACNIC en América Latina, también hay una para Asia, para Europa, para Estados Unidos, tal cosa, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hacer análisis tecnopolítico, y es ver las relaciones de poder en el ámbito del ecosistema de Internet, nos dimos cuenta que en Internet los bloques de IP se manejan como se manejan la entrega de tierras de los terratenientes. Hay un poco de bloques de IP que no sirven para un carajo, pero los tiene el ejército de Estados Unidos. Y eso genera una carestía de esas IP. Tanto que llegó a generar una crisis de que hace 2 años se nos acabaron los generadores de dominio de IP. Es decir, se acabaron los números. Por eso sale de IPv4 a IPv6. ¿Sí? Es decir, se acabaron los números. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la proveedora no te podía asignar una IP. Si no te puede asignar una IP, entonces la proveedora le cae encima a Naciones Unidas porque le dice usted no está aplicando la reducción de la brecha digital y todos le caen a correa, a tu coñazo. ¿Sí? Aquí hay una discusión sobre eso ahí. ¿Pillan? Entonces, en ese tema hay relaciones de poder. ¿Sí? Internet es interconectado. Y hay interrelaciones y hay interafectaciones y distintos tipos de poderes. Bueno, ya yo creo con esta lectura podemos ya hablar por la tarde, ¿sí? Del tema concreto ahí y vamos conversando.